Bienvenidos de nuevo a este curso de inmunología. Vamos a abordar la segunda parte, inmunidad innata. El tema de la inmunidad innata lo vamos a dividir en 6 partes. Vamos a comenzar, como es sensato hacerlo, por la primera parte, que va a tratar de los agentes de la inmunidad innata celular, es decir, cuáles son los protagonistas celulares de este tipo de inmunidad. Pero antes de empezar a tratar de las células que forman parte de la inmunidad innata, recordemos que tenemos 3 barreras importantes contra la infección. La primera es la barrera epitelial, las barreras epiteliales, de las que hemos hablado en el tema 1, y que efectivamente impiden de manera activa que los microorganismos puedan penetrar al interior del organismo. Tenemos la inmunidad innata, que es de la que vamos a tratar en este tema, y tenemos, por supuesto, también la inmunidad adaptativa, que va a adaptarse a microorganismos concretos y va a ayudar, sobre todo la inmunidad innata, a acabar con ellos. Esta inmunidad adaptativa la empezaremos a ver a partir del tema 3. La inmunidad innata la poseen tanto los invertebrados como los vertebrados, porque efectivamente están expuestos a microbios continuamente. Estamos, como digo, rodeados y no solamente por la parte exterior, sino por la parte interior incluso de nuestras barreras epiteliales como el intestino y los pulmones, como ya dijimos. Entonces, estas barreras epiteliales y la inmunidad innata, por supuesto, son comunes a los invertebrados y a los vertebrados. En cambio, la inmunidad adaptativa, que está basada en linfocitos B y T, pues es exclusiva de los vertebrados. Y vemos aquí que la primera barrera es el epitelio. Si hay una entrada de patógenos, se pondrá en marcha la inmunidad innata en cuestión de horas. Si estos patógenos son eliminados, ya dijimos también, no ha pasado nada y la vida continúa, pero si hay una persistencia de los patógenos, es decir, la inmunidad innata no es capaz de eliminar la infección, se pondrá en marcha la inmunidad adaptativa en cuestión de días, generación de anticuerpos, activación de los linfocitos B y T, que conducirán a la eliminación de los patógenos o bien a que todavía estos persistan. Si esto es así, tenemos enfermedad que nos puede llevar finalmente a la muerte a menos que los patógenos sean eliminados. Entonces, este sería el proceso integral de defensa en distintas fases que vimos justo también al acabar el tema 1. Y es importante tener claro en la cabeza la idea de que la inmunidad innata y adaptativa se combinan en una respuesta global, que efectivamente va a tener fases, como ya hemos dicho, y esas fases lo que consiguen es que no se gasten recursos de manera innecesaria. Es decir, se van a gastar los recursos necesarios para acabar con el microorganismo. Si se acaba, ya no se dedican más recursos. Si no se ha terminado con él, entonces se pondrán en marcha nuevos recursos. Pero en realidad estamos hablando de una defensa integral de todo el sistema inmunitario que va efectivamente a involucrar a la inmunidad innata, que no es específica de los microorganismos, y que va a ser celular, que vamos a verlo en este tema, y humoral, que también lo vamos a ver. Vamos a analizar el complemento y vamos a analizar qué tipos de células participan en esta inmunidad innata. Y si es necesario, se pondrá en marcha la inmunidad adaptativa, que va a ser específica de un microorganismo, que también va a ser celular y humoral. En particular, los linfocitos B y los T se van a activar y los anticuerpos se van a formar. Pero estas dos cosas, la inmunidad innata y la adaptativa, van a interaccionar. No están, digamos, separadas en su actividad defensiva. Se van a integrar, van a colaborar una con la otra, van a potenciar sus mecanismos y eso va a dar lugar a una respuesta de defensa global bastante potente que va a intentar y en general va a conseguir erradicar las invasiones por microorganismos. ¿Cuáles son las características más importantes de la inmunidad innata? Bueno, pues la primera está aquí. Constituye la segunda línea de defensa contra la infección. Ya hemos visto que la primera la forman las barreras epiteliales. Normalmente, la inmunidad innata es suficiente para detener una infección si ésta ha penetrado esas barreras. La inmunidad innata reposa en genes adquiridos a lo largo de la evolución, que participan en mecanismos genéricos de lucha contra una gran variedad de microorganismos. Ya dijimos, también en el tema anterior,
que la manera en que las células responden, se comportan, actúan, es gracias a la actividad de los genes. Muy bien, en el caso de la inmunidad innata, a lo largo de la evolución, hemos adquirido genes que van a poner en marcha herramientas moleculares, proteínas, mecanismos de defensa que no dependen más que de esos genes que tenemos en el genoma. Nada más. Ya veremos que los genes de la inmunidad adaptativa se van a recombinar, van a producir mezclas, ya lo vimos también en el tema pasado, van a combinarse y van a generar genes nuevos. Y cada uno de nosotros, y cada animal, va a tener los genes particulares de ese animal que ha generado en su inmunidad adaptativa. Esto también lo veremos en el futuro, lo veremos en este curso. Ahora bien, eso no quiere decir que la inmunidad innata no pueda generar mecanismos de memoria inmunológica. La memoria inmunológica no es ninguna cosa misteriosa, es simplemente que las células van a poder responder más rápidamente ante los mismos estímulos. ¿Cuáles son los estímulos? Detectar a un microorganismo, el que sea. Eso me da un estímulo, me da una señal. La primera vez que lo detecto, voy a poner en marcha los genes necesarios para luchar contra él. Pero como ya lo he detectado, puedo quedarme, tras vencer a esa infección, puedo quedarme en un estado que me permita activarme más rápidamente si viene el enemigo otra vez. Es decir, voy a estar en una especie de estado de alerta, ¿no? Entonces, estas células inmunitarias innatas, que ya veremos que la memoria, por supuesto, es más típica y más potente en el caso de la inmunidad adaptativa, pero las células de la inmunidad innata, como los macrófagos o las células asesinas naturales, que vamos a ver un poquito en detalle en este tema, también se pueden adaptar a encuentros anteriores con patógenos. Y esto lo hacen evidentemente de la única manera que es posible en una célula, mediante una reprogramación genética, en este caso epigenética, que quiere decir sobre los genes, cambios químicos en los genes, en el ADN, que van a permitir a esos genes activarse de manera más rápida cuando se encuentren con el mismo enemigo. Esta inmunidad, que no es una memoria típica de la inmunidad adaptativa, sino de la innata, se ha denominado inmunidad entrenada y ahora mismo hay bastante investigación sobre este tema porque tiene bastante importancia para el desarrollo de vacunas eficaces. Entrando ya en el tema de qué células están en la sangre, pues creo que ya todo el mundo sabe que hay dos tipos de células principales, los leucocitos o células blancas. Leuco significa blanco, cito viene de célula, y los glóbulos rojos o eritrocitos, que son células rojas, porque eritro en griego creo que significa rojo. Entonces, estas están en la sangre, que consiste de plasma, o sea, el líquido, de los glóbulos rojos y de los glóbulos blancos, como acabamos de decir. Los leucocitos, sin embargo, se subdividen en lo que se llama las células mieloides y las células linfoides. Los leucocitos derivan todos de células madre de la médula ósea o de los tejidos periféricos. Por ejemplo, macrófagos residentes en la piel que se pueden dividir y dar lugar a más macrófagos. O los monocitos se pueden dividir y dar lugar a más macrófagos. Pero en principio, todas las células de la sangre derivan de la médula ósea y hay algunas en los tejidos que llegan desde la médula ósea y que allí, a lo mejor, se pueden también dividir. ¿Cómo se distinguen las distintas células de la sangre? Bueno, a lo largo de los años se ha ido viendo que las células tienen su personalidad molecular y que expresan en la superficie determinadas moléculas de acuerdo al tipo de célula que sea. Estas determinadas moléculas, que son marcadores de superficie porque te marcan a las células, te indican, como digo, la personalidad de la célula, se han llamado CD, por Cluster of Differentiation en inglés, o sea, grupo de diferenciación. Y todos estos CDs son moléculas de la membrana celular contra los cuales se han generado anticuerpos que podemos utilizar para incubar a las células con ellos y ver si ese anticuerpo se pega a la célula que sea. Por ejemplo, una célula puede expresar el CD23 y es un tipo de célula que expresa el CD23. No todas las células expresan CD23. Si añado un anticuerpo y el anticuerpo se pega a esa célula, pues esa célula es de un tipo determinado que es diferente, evidentemente, de la célula que no tenga el CD23. Por ejemplo, CD20 y CD19, si lo expresan las células, serán linfocitos B. Un linfocito T no va a expresar CD20 ni CD19, pero sí que va a expresar, por ejemplo, CD3, que no está aquí reflejado en la figura.
Una célula que exprese CD80 seguramente será una célula dendrítica, una célula presentadora de antígenos. ¿Por qué los linfocitos no expresan CD80? Al menos algunos no. De acuerdo a la combinación de estos marcadores que es expresado por una célula, podemos distinguir las células linfoides entre sí. Podemos saber de qué tipo de linfocito se trata, de qué tipo de célula mieloide se trata, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces esta es la idea de los marcadores de superficie que van a ir apareciendo también en el curso con cierta frecuencia para distinguir distintas células y también porque van a ejercer distintas funciones en el sistema inmunitario. Como hemos dicho, las células leucocitarias y también los glóbulos rojos y las plaquetas se generan en la médula ósea y en particular los leucocitos, que son los que nos interesan en este curso porque son las células del sistema inmunitario, derivan de las células madre de la médula ósea en un proceso de diferenciación y de maduración que se llama hematopoiesis. A ver, la diferenciación quiere decir que de una célula madre que es idéntica entre sí, es decir, que se puede dividir y dar lugar a dos células madre y a tres células madre que son idénticas, esas células madre que se han dividido, una de ellas puede hacerse diferente de la otra, es decir, diferenciarse. ¿Qué es esto de la diferenciación? Cambio, de nuevo, en la expresión de los genes. Algunos genes se van a poner en marcha, otros se van a apagar. Y esos genes que se ponen en marcha y se apagan confieren distintas propiedades a la célula. Así, de una célula madre, según los genes que se vayan encendiendo y apagando, tendremos, por ejemplo, un monocito, o tendremos una célula dendrítica, o tendremos un leucocito, o tendremos un linfocito B o un linfocito T. Es decir, de una, digamos, célula base, que es la célula madre, que tiene toda la información para convertirse en cualquier célula de la sangre, según cómo emplee esa información, según cómo seleccione la información que va a poner en marcha, que va a manifestar en su vida, esa célula va a diferenciarse de la progenitora y va a dar lugar a una célula especializada y madura. Entonces, esta hematopoiesis, que es este proceso de diferenciación y de maduración, consta de dos ramas. La linfopoiesis, que genera los linfocitos, que son las células B y las precursoras de las células T o de los linfocitos T. Aquí hablamos de sinónimo, célula B, linfocito B es sinónimo, célula T, linfocito B también. Las células B van a madurar en la médula ósea totalmente. En cambio, las células T van a tener que migrar al timo. Va a haber unos precursores de las células T que saldrán a la sangre y se establecerán en el timo, donde acabarán por madurar. Las células natural killer, que luego veremos en detalle, las asesinas naturales, que van a, sobre todo, a distinguir células infectadas por virus o células propias que de alguna manera están enfermas y les van a matar. Estas células también provienen de la linfopoiesis. Pero luego tenemos la mielopoiesis, que genera las células del linaje mieloide. Mielo significa algo así como miel, meloso, creo que viene de la misma raíz, y debe ser porque estas células son bastante pegajosas, como la miel también lo es. Hay 5 tipos de células mieloides, 3 de los cuales son del sistema inmunitario y otros 2 tipos no. Los que son del sistema inmunitario, los granulocitos, los monocitos y las células dendríticas. Ya veremos que hay varios tipos de granulocitos. Y los eritrocitos y las plaquetas son también del linaje mieloide, pero no son del sistema inmunitario. Aquí tenemos un poquito explicado en esta imagen de dónde vienen estas células. Los eritrocitos y las plaquetas están aquí separadas del resto de las células, digamos, leucocitarias, las células blancas de la sangre, que son los linfocitos, los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos y los monocitos, que luego, cuando salgan a los tejidos, se convertirán en macrófagos. Esta figura resume un poco el proceso de diferenciación, lo que se conoce, creo que prácticamente se conoce en su totalidad, del proceso de diferenciación de la hematopoiesis desde una célula madre hematopoietica, la HSC, Hematopoietic Stem Cell, célula madre stem es madre, digamos, rama o tronco hematopoiético, que va a dar lugar a un precursor multipotente, el cual se va a diferenciar a un precursor
mieloide común o a un precursor linfoide común. La M es de mieloide, la L es de linfoide. Este precursor linfoide va a dar lugar a los linfocitos, las células T, las células B, las células natural killer y también a un tipo de célula dendrítica que viene de este linaje linfoide. Y este precursor, que es el mieloide, va a dar lugar a todas las células, digamos, las que faltan del sistema inmunitario. Entre ellas los eritrocitos y las plaquetas, que como hemos dicho no forman parte de este sistema, y luego a los neutrófilos, los monocitos, otras células dendríticas que también luego van a madurar. ¿Y dónde se produce esta maduración de alguna de estas células? Pues se produce en los tejidos. Es decir, algunas salen a la sangre desde la médula ósea, pero todavía no son maduras. Tienen que establecerse en el tejido y madurar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, los mastocitos van a estar en los tejidos. Células dendríticas maduras van a estar también en los tejidos. Los macrófagos que provienen de los monocitos, como ya hemos dicho, también van a estar en los tejidos. Bueno, todo esto no es para que lo aprendamos de memoria en absoluto, sino simplemente para dar una idea de la complejidad de todo este proceso que está teniendo lugar todos los días. Es importante no olvidar el papel del timo. Algunas células pro-T, o sea, las precursoras de las T maduras, van a pasar por el timo y van a dar lugar a las células T maduras que podrán entonces salir a la sangre y entrar en los ganglios linfáticos que recordemos, hemos mencionado, eran como los cuarteles generales donde estos linfocitos van a estar residiendo. ¿De acuerdo? No solamente en la sangre, sino también en la linfa, y de ahí viene el nombre de linfocito, recordemos. Bueno, como digo, esto no es para aprendérselo de memoria, sino para tener una idea de la complejidad de este proceso de diferenciación y también tener una idea del enorme trabajo de investigación que ha hecho falta para poder distinguir todos los tipos celulares que están implicados en este proceso de diferenciación. Dentro de las células del sistema inmunitario innato y en particular células del linaje mieloide, las más importantes son quizás los fagocitos, o son desde luego una de las más importantes. Estos fagocitos tenemos varios tipos. Están los monocitos, que son macrófagos inmaduros. Estos están por la sangre. Y luego los macrófagos, como ya hemos mencionado varias veces, se establecen en los tejidos, no solamente en la piel, sino que se pueden establecer en distintos órganos. Por ejemplo, los pulmones, los riñones, el cerebro, el hígado o hasta el hueso. Cada uno de estos macrófagos recibe un nombre distinto porque está especializado en una función distinta que depende evidentemente del órgano donde está. Las células dendríticas, que son células presentadoras de antígenos, también están en la piel en general, porque es por ahí donde van a entrar los microorganismos, pero también pueden estar en los tejidos conectivos o en órganos linfoides secundarios, porque pueden estar ahí también esperando a que lleguen antígenos determinados para activarlas. O sea que pueden estar estas células tanto en los órganos linfoides secundarios, serán en este caso las células dendríticas plasmacitoides, que provienen del linaje linfoide, y otras células como las de Langerhans, que están en la piel, que son del linaje mieloide. Y luego tenemos a los granulocitos, que son fagocitos, algunos más fagocitos que otros, en particular los neutrófilos, que son quizás los fagocitos más importantes, que están en la sangre y salen a los tejidos, ya lo veremos, cuando es necesario, cuando hay una infección y tienen que acudir al foco de infección. También veremos en este tema cómo se produce esa salida, que es un mecanismo fascinante. Y luego tenemos a los eosinófilos y basófilos, que también están en la sangre o en los tejidos, dependiendo de dónde es necesario que estén, y que van a funcionar en distintos mecanismos de defensa, en particular contra los parásitos. Y luego tenemos también a los mastocitos, que son células que han madurado desde sus precursores para establecerse en los tejidos, y estos mastocitos van a tener que ver también con la lucha antiparasitaria. Son quizás los principales, digamos, paladines de la lucha antiparasitaria en los tejidos periféricos, que es evidentemente por donde los parásitos pueden intentar penetrar el organismo. Dentro de los fagocitos podemos mencionar a los fagocitos profesionales, son los más importantes, que dedican evidentemente su vida a la fagocitosis, podríamos decir, que son sobre todo los monocitos y los macrófagos, aunque también los neutrófilos. Ya veremos que hay una diferencia entre los dos. En primer lugar, los monocitos, que son fagocitos mononucleares, de ahí viene el nombre de monocitos, una sola célula,
¿de acuerdo? Constituyen del 3 al 10% de los leucocitos de la sangre, o sea que son bastante numerosos. Y son capaces de diferenciarse en macrófagos y también en células dendríticas en los tejidos periféricos. Recordemos que los macrófagos van a ser sobre todo células fagocíticas que van a luchar en el foco de infección, pero que las células dendríticas eran células espía que van a fagocitar a las bacterias, pero que una vez fagocitadas las bacterias o los virus, van a irse al ganglio linfático a contarle a los linfocitos que hay una batalla y que el enemigo que está intentando invadir es este determinado que te voy a presentar, ¿no? O que te estoy presentando. Bueno, ya hemos mencionado antes que hay distintos tipos de macrófagos dependiendo del tejido donde están. Esto tampoco es para aprendérselo de memoria, simplemente saberlo, aquí lo tenemos repetido. Y lo que sí que es más interesante es saber que los macrófagos se activan porque hay una interacción de moléculas microbianas con receptores que estos macrófagos tienen, que son los receptores que se llaman PRR, de Pattern Recognition Receptors. ¿Qué es esto de pattern? Es un patrón. Un patrón es algo que se repite. Y eso es lo que sucede con los microorganismos. Tienen muchas moléculas que son necesarias para su vida, que se repiten como si fueran bloques en una pared, ¿no? Ladrillos en una pared. Por ejemplo, la pared bacteriana tiene una serie de moléculas que se repiten. Bueno, los macrófagos a lo largo de la evolución han ido adquiriendo genes que son capaces de detectar estos patrones, que los reconocen y que van a mandar una señal activadora al núcleo para poner en marcha determinados genes, como ya hemos visto también que sucedía en el tema anterior. Además, los macrófagos pueden ser activados por las células T colaboradoras, los linfocitos T colaboradores, que son de la inmunidad adaptativa y que ya veremos cómo se estimula, y que esto va a aumentar su actividad bactericida de manera muy importante. Entonces, de nuevo aquí tenemos una interacción entre la inmunidad innata, el macrófago, y la inmunidad adaptativa. Normalmente, la primera vez que invade un microorganismo no tenemos inmunidad adaptativa. El macrófago va a luchar solo, con neutrófilos y con otras células quizás del sistema inmune innato, también con el complemento. Si ellos son capaces de vencer la infección, no se pondrá en marcha la inmunidad adaptativa y no habrá células T colaboradoras. Pero si no pueden con el enemigo, se pondrán en marcha estas células T colaboradoras, que secretarán citocinas, secretarán una serie de sustancias que el macrófago podrá detectar. Pero en este caso ya son receptores para nuestras propias moléculas, no para las moléculas del microorganismo. Y esos receptores van a enviar señales que van a activar más a los genes o van a activar a otros genes, ¿de acuerdo? Que dependen de las órdenes que le dan estas células T colaboradoras mediante las citocinas que les van a enviar. Y entonces los macrófagos van a potenciar su acción contra ese microorganismo concreto contra el que están luchando y van a tener una actividad bactericida mucho más potente que en general es suficiente como para acabar con todas las infecciones y estamos en un estado más o menos adecuado de nutrición y tenemos los recursos necesarios para, evidentemente, conseguir más monocitos, que la médula ósea produzca más macrófagos, que produzca más linfocitos y que al final, efectivamente, todos ellos juntos pues puedan vencer a la infección. Pero los granulocitos profesionales más numerosos, y se llaman granulocitos, no lo he mencionado quizás hasta ahora, porque las células tienen gránulos, o sea, vesículas, que les dan un aspecto granuloso al microscopio, y esas vesículas lo que tienen son sustancias antibacterianas, sustancias de defensa que van a liberar al exterior cuando se desgranulen y van a, obviamente, actuar esas sustancias contra el parásito, el enemigo que sea, la bacteria que sea, ¿de acuerdo? Entonces, estos neutrófilos constituyen el 50 a 70% de los leucocitos en la sangre, o sea, hay muchos más que los monocitos. Y son células de recambio rápido. Se producen alrededor de 100.000 millones de células por día de estos neutrófilos. Y son células que viven poco, que solo viven unos pocos días y son células kamikaze. Cuando llegan al foco de infección, van a por las bacterias y si hace falta dar la vida para luchar contra ellas, la dan. De hecho, el pus que podemos tener en una infección en la piel que se nos ha generado proviene de neutrófilos muertos que están luchando contra esas bacterias y que al morir no mueren en balde, van a producir determinados mecanismos absolutamente fascinantes que veremos también en este curso más adelante.
Como ya he mencionado, contienen gránulos llenos de enzimas líticas. Líticas quiere decir que rompen, que lisan las bacterias, y también tienen sustancias bactericidas, péptidos antimicrobianos. Estos gránulos se pueden fusionar con los fagosomas, algunos se pueden liberar, otros pueden fusionarse con los fagosomas, que son el cuerpo que se genera tras la fagocitosis, es decir, el englobar a la bacteria, como hemos visto en la foto inicial que tenemos en estos temas, ese neutrófilo que está englobando a esos estreptococos, estar englobados en el interior del citoplasma en una vacuola, en un fagosoma, y estos fagosomas se pueden unir con los lisosomas, con los gránulos, que tienen estas sustancias líticas, estas enzimas, y las bacterias van a ser digeridas, ¿de acuerdo? Y muertas de esta manera. Dentro de los granulocitos tenemos también a los eosinófilos y a los basófilos, que están bastante relacionados. Los eosinófilos son células fagocíticas móviles, pero desde luego son mucho menos fagocíticos que los neutrófilos, y desempeñan un papel en la defensa contra los organismos parásitos, además en combinación con anticuerpos del tipo IgE, es decir, la inmunidad adaptativa de nuevo va a generar un tipo de anticuerpos concreto que va a ser específico para la lucha contra los parásitos, y estos basófilos y los eosinófilos también van a ser los que van a detectar esos anticuerpos unidos a la superficie del parásito y van a actuar contra este parásito desgranulando, liberando los gránulos, las sustancias que tienen en el interior de los gránulos que van a atacar directamente a estos parásitos. Los basófilos no son fagocitos y, como digo, liberan esos gránulos con actividad farmacológica, y ya veremos en el curso la cantidad distinta de sustancias que tienen estos gránulos y cómo estas células realmente con estas sustancias están especializadas en atacar a estos parásitos desde varios frentes, desde varios puntos de vista, para hacer imposible o realmente muy difícil que se puedan establecer en el organismo y efectivamente continuar con su ciclo vital. Y por último, entre los granulocitos tenemos a los mastocitos, que son células involucradas en la inflamación y también muy importantes en la lucha antiparasitaria. Tienen numerosos gránulos, quizás sean las células que más gránulos contienen, que tienen sustancias que van a actuar contra los parásitos, pero también que van a generar inflamación. Van a producir sustancias vasodilatadoras, o tienen en los gránulos sustancias vasodilatadoras, por ejemplo la histamina, que va a inducir la dilatación de los vasos sanguíneos y va a producir una respuesta inflamatoria. Va a producir, por ejemplo, citocinas, como el TNF-alfa, que es capaz de aumentar la expresión de moléculas de adhesión en el endotelio. Ya veremos que esto es muy importante para que otras células puedan salir de ese endotelio, ¿no? Las moléculas de adhesión, aquí tenemos una, la VCAM. CAM viene del inglés Cell Adhesion Molecule. Todas las moléculas que acaban en CAM son moléculas de adhesión, que ya veremos van a interaccionar con las llamadas integrinas que tienen los leucocitos y que les van a permitir pegarse a este endotelio que tiene estas moléculas de adhesión y salir. También la histamina va a producir una vasodilatación. El flujo sanguíneo va a ser un poquito más lento en esta zona y eso va a permitir a los leucocitos pegarse, adherirse a este endotelio sin que sean tan empujados, un poquito menos empujados por el flujo sanguíneo, que es enormemente potente. Bueno, los mastocitos también van a producir proteoglicanos y proteasas que actúan sobre la matriz extracelular. En este caso van a favorecer la generación de gradientes de quimiocinas que van a indicar la dirección hacia donde tienen que venir más células o más mastocitos, pero en particular los basófilos y los eosinófilos, donde tienen que ir. Y también van a generar proteasas que van a permitir una mejor navegación por el tejido para alcanzar al parásito que sea, ¿de acuerdo? Y también porque estas proteasas pueden atacar directamente al parásito, pueden intentar digerir ya al parásito. ¿De acuerdo? Entonces estas serían las características más importantes, sin olvidar que tienen también receptores para un tipo de anticuerpo, que también es el mismo anticuerpo que detectaban los basófilos y los eosinófilos, que son las IgEs, que es un tipo de anticuerpo producido por la respuesta inmune adaptativa, para la que se necesita la activación de los linfocitos B y de unos linfocitos T particulares, y esos anticuerpos van a ir dirigidos contra el parásito, van a ser también detectados por los mastocitos y van a producir la desgranulación rápida,
realmente una desgranulación muy rápida de los gránulos de estas células y la liberación, por tanto, de todas estas moléculas tóxicas y antiparasitarias. Y con lo anterior damos por terminada la primera parte del tema 2, la inmunidad innata.